Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis, queridos amigos. Un muy feliz día desde Caracas, aquí Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso estamos arrancando la transmisión de hoy, que corresponde la audición de hoy al lunes 17 de abril del año 2023. Y aquí está Vila, brindamos por todos, por la salud de Venezuela con nuestro café. Qué rico es. Qué rico es arrancar una semana, un lunes, con un café como Vila. Aquí está. Aquí lo tienen y ustedes lo pueden pedir porque no lo encuentran en los anaqueles, como les hemos explicado. Es un café exclusivo y se lo llevan a su casa o a la oficina. Pregunten si lo necesitan en el interior del país. También se ponen de acuerdo allí con Carolina, llamándola al 0412-254-2672. Vivero Las Terrazas. Caray, mujer. Mira esto, pues. Cónchale, esto es una gran composición, diría yo, ¿no? Tiene armonía, tiene... Y el blanco, que es tan elegante, tan fino, el mismo florero de cristal, que usted también lo tiene allá en su casa, pero lo tiene pelado sin flores. Bueno, entonces usted se comunica con nuestros amigos del vivero Las Terrazas. Y en su Instagram lo tienen todo, Vivero de Terrazas. Buenos días de parte de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. Catherine Manzano está en la gerencia de producción de la emisora. Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Catherine junto a Génesis, Catherine Manzano, Génesis Rodríguez en la producción. Andrea Contreras está hoy aquí con nosotros, debutando, y a partir de hoy va a estar en la asistencia de producción. Muy bienvenida, una nota positiva, Andrea, que aprendas mucho. Sácale, porque esta gente sabe demasiado. Sácale todo lo que ellos sepan y lo aplicas, de verdad. Bienvenida. Y el gran Julio Pinto, por supuesto, en el máster. Amigos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Periodismo independiente para ustedes. Nosotros, por supuesto, empecinados junto a Radio Caracas de crear, de ver y escuchar radio por internet. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Yo lo pregunto todos los días e insisto en que lo hagan, porque allí disfrutan de toda nuestra programación y ustedes eligen y escogen la hora en que desean ver nuestros programas. Todo lo tienen allí, dependiendo de la agenda de cada uno de ustedes. Si ustedes van directamente, es gratis, por supuesto, completamente gratis. RCR 750, ahí está todo. Que además en todas las plataformas, por esas siglas, igual nos consiguen. RCR 750, únicamente en TuneIn lo hacen por Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, qué descaro el de Díaz Canel. Es que definitivamente todos los chulos son igualitos, mijito. Tú viste, ¿no? El tipo, el Díaz Canel. Dijo que si en Cuba está faltando la gasolina es por incumplimiento de los proveedores. ¿Y quién es el principal proveedor del régimen cubano?
Por supuesto, Mingo, Venezuela. Venezuela es el donante del petróleo con el que cuenta la isla, pero me imagino que con todo este desastre de la corrupción en PDVSA, el nuevo presidente, el Tellechea, bueno, debe estar haciendo auditorías y revisando hasta los videos de seguridad para ver quién se llevó el papel toalé de los baños, Mingo. Y también debe estar haciendo inventarios de cuánto galpón tenga PDVSA para saber qué dejó el barbarazo, que arrasó con la industria y se cogió todo, ¿vale? Entonces, Mingo, supongo que el Tellechea debe haber frenado los despachos y los tanqueros. Y también debe haber recortado los obsequios, mi amor querido PDVSA. En este instante debe haber prohibido los regalitos y las donaciones hasta nuevo aviso. Yo creo que a Cuba le seguían obsequiando hidrocarburo en cualquiera de sus formas, Mingo, incluso en medio de nuestra propia crisis de gasolina. Claro que sí, Mingo. Tú te tienes que... Mira, pero claro, como esto de la corrupción en PDVSA dejó esas arcas en la pelazón, me imagino que a este nuevo presidente de PDVSA no le quedó más remedio que eliminar hasta los cachitos de jamón y el café que servían durante la junta directiva. El deber ser de una práctica de saneamiento empresarial, Mingo, ¿no crees tú? Mingo, chico, olvídate, PDVSA debe estar en la bancarrota, con un fajo de facturas por cobrar y otro fajo de facturas desaparecidas que jamás se cobraron y se van a cobrar. Si hasta el Lukashenko, que está moroso con la empresa, mira, se va a hacer el loco con su deuda y decidió que iba a hacer un regalito de Venezuela. Las cuentas por cobrar son altísimas, Mingo, por eso los ajustes y los recortes. Esa debe ser la razón por la que una estación de servicio de Barinas dejó de ser de las de precio subsidiado para pasar a precio de mercado. Mira, Mingo, espérate, y es que me chismearon. Escucha, vale, espérate un momentico. Hay una nueva modalidad de pago para quienes regentan estaciones de servicio a full price. Llegando las gandolas, pagando el importe, mi amor. Nada de financiamiento ni pagos en cómodas cuotas, saliendo el payaso soltando la risa. ¿Qué tal? Obvio, Mingo. Claro, que la corrupción de PDVSA iba a afectar su operatividad y hasta los regalitos que se hacían a Cuba. Por eso Díaz-Canel no dijo perros sin mostrarnos el hueso. Pero de que le está echando la culpa a Venezuela, eso escribe Mingo. Típico de los chulos, de los incapaces, de los parásitos que no asumen su responsabilidad ante la crisis de sus sistemas de gobierno. Claro que ellos mismos provocan, chico. Mira, Mingo, ¿qué daño nos ha hecho este vicio que tiene este régimen? Esta adicción del régimen con los cubanos. Otra de las razones de nuestra desgracia, mijito. Fíjate cómo incluso en medio de nuestra crisis, de nuestra propia crisis, bueno, hasta los tequeteques hundidos en nuestra propia escasez de combustible. Bueno, Mingo, para estos ampones, primero es lo primero, el despacho de tanqueros hacia Cuba, sin importarles que aquí, en las gasolineras de acá, más de un conductor se moría en su carro mientras hacía la cola para echar un poquito de gasolina. A ese extremo llegó este régimen, mijito. Claridad para la calle, oscuridad para la casa. Preferían sacrificarnos que faltarle a sus cubanos adorados. Es que, te digo sinceramente, Mingo, no sé qué clase de macumba nos echaron esos cubanos. Insólito el enamoramiento del régimen venezolano con Cuba. Es así como una relación parasitaria sadomasoquista nos ha echado esa vainón. ¿Cuánto petróleo nos han chuleado los cubanos, Mingo? Claro, pero suma también los barriles de la época en la que el insepulto obedecía las órdenes de Fidel Castro. Cambio y fuera. Está circulando. Aqua Prados. Los visitamos el sábado. Usted puede hacerlo cualquier día porque ellos no descansan. Ellos incluso los domingos están allí bregando y guapeando. Aqua Prados está en Galerías Prados del Este, servicio de embotellamiento de agua maravilloso en su Instagram con Q, Aqua-Prados.
tan limpia y pura como un cristal. Señorita Erika, muy buenos días, bienvenida. Feliz lunes, señor José Domingo Blanco. ¿Qué tal, mujer? Mejor ¿Cómo te conocido va? como Mingo. Hola, Mingo. Saludos para ti, para todos nuestros amigos que se conectan y que siempre nos acompañan, ¿verdad? ¿Verdad, chica? Qué bonito saber que están en sintonía por todos los medios. Tú eres muy consecuente y les respondes Yo de trato, alguna manera. Yo a trato la de gente estar que muy nos pendiente escribe. de lo que nos escriben. Sí, Sí. y de todas partes del mundo. O sea, tenemos oyentes de todas partes del mundo, independientemente de los horarios, mujer. Sí, Ahorita es de noche en algunos sitios y nos están viendo. En Japón es de noche. En Japón es de noche ahorita y tú tienes hasta familia ya que nos ve. Sí. Oye, Y en Atlanta y de repente nos escriben desde Chile, pero de nuevo te escucho. ¿Qué te pasó? No, el cuento de tu A mi vecina. vecina, sí, vale. Es que Qué broma, porque es que eso fue tú sabes que la isla está pasando problemas de escasez que está afectando, bueno, a todos, incluso hasta los turistas se están viendo muy afectados por la escasez de gasolina, porque según Díaz Canel, allá en Cuba se consumen más o menos diario entre 500 y 600 toneladas de gasolina, según lo que recojo de Reuters. Y la cobertura que tienen en este momento, según comentaba Díaz Canel, es de 400 toneladas diarias. Y por supuesto, sí, le atribuía la responsabilidad a los problemas que tienen algunos proveedores. Que como bien decía tu vecina, parte de esos proveedores es Venezuela. Y el gran proveedor, mujer. es un gran Hemos sido proveedor, el un gran donante, proveedor, como sí. también acuñó tu vecina. Lo cierto es que, bueno, están tratando de resolver estos problemas. Y él va para un segundo mandato, ¿no? Díaz Canel. Bueno, me imagino que será tan eterno como... Aunque Raúl al final como que no estuvo todo el tiempo que no superó a Fidel Castro, por supuesto. No, lo estoy leyendo ahorita aquí en El Mundo. Dice que Cuba, que la crisis de la gasolina fustiga a Díaz Canel días antes de asumir su segundo mandato. Claro, porque... Pero los cubanos, fíjate, ya hubo cuántos elección. son. Y la ganó Díaz Canel. Y la ganó Díaz Canel. Por eso iba por ahí. ¿Tú has visto cuando votan las elecciones? ¿Tú has visto esas elecciones cubanas? ¿Has visto las imágenes de las elecciones cubanas? Que incluso ponen a dos niños a los lados de las cajas donde se depositan los votos y los niños saludan como tienen su pañuelo. Sí, la gente deposita el voto y los muchachitos hacen el gesto militar. Pero aquí también pasaron algunas cosas, Mingo. Cuéntame, que vas a hablar de Diosdado, ¿no? ¿Vas a hablar de Diosdado? Todavía no vas a hablar de Diosdado. No, pero es que fíjate que... vas a hablar de Maduro y de Leiva. Sí, todo, es que tenemos mucha información. Claro. En Anzoátegui, a propósito de esto de PDVSA, que bueno, ahí está toda esta situación de la trama PDVSA Cripto. Hay contratistas de PDVSA y denuncian trabajadores del Estado Anzoátegui que se fueron con la cabulla en la pata. Y algunos de los que denuncian son precisamente a los responsables de la constructora HP, la que pertenece a los hermanos Perdomo. Y también la 2PTO, propiedad también de los hermanos Perdomo. Ellos, como sabemos, están detenidos, pero según estos trabajadores se apoderaron de unos recursos que les pertenecían y, bueno, por supuesto los dejaron ahora ellos entendiendo, ¿no? Van 67 detenidos por corrupción. Lo que me sorprendió es que eso ahora lo informa Freddy Bernal. Bueno, esa es la cifra que dice Freddy Bernal. Entonces, siguen sin decir los nombres completos. Claro. Normalmente lo estaba haciendo el fiscal del régimen, que decía, llevamos tantos detenidos, no sé cuántas órdenes de aprehensión, pero en esta oportunidad es Freddy Bernal quien asegura que hay 67 personas detenidas por tramas de corrupción en el país. No detalló los nombres. No. Como suele ocurrir, un poco de lo que están haciéndose eco las organizaciones como Transparencia Venezuela, porque no solamente es el asunto de que no se menciona quiénes son los detenidos, sino con lo que están incautando, Mingo. Claro. Hay una situación con los bienes incautados que, por ejemplo, con los vehículos de lujo, con todas estas camionetotas que circulaban por allí sin placa. Estas que llamaban incluso algunos conocedores las Toyotas Dubai. École. Bueno, han incautado una cantidad importante de esos vehículos
¿Sabes qué decidió Nicolás Maduro que se va a hacer con ellos? Ajá. Los va a entregar a la Policía Nacional Bolivariana para el patrullaje. Entonces, yo no sé si esto pasa por esa ley nueva que aprobaron, que debe estar aprobada. Entonces, Claro, esta es la decisión que se va a tomar con estos vehículos de alta gama que fueron decomisados durante esta razzia que está realizando Nicolás Maduro. Esto lo ordenó y pidió organizar un acto de inmediato para hacer entrega de estas unidades tanto a la Policía Nacional Bolivariana como a los cuadrantes de paz, unidades en las que participan tanto entes de seguridad del Estado como líderes comunales. Abro comillas, dice, con la operación anticorrupción hemos confiscado más de 500 vehículos de alta gama, comprados con dineros de la corrupción. He ordenado que una vez obtenida la posesión de estos vehículos, a corto plazo se entreguen a la Policía Nacional Bolivariana y a los cuadrantes de paz para que garanticen la seguridad ciudadana, el patrullaje y la vigilancia. ¿Qué tal? Sí. Ya veremos el estado en el que terminarán esas camionetas o en qué garaje irán a parar. ¿A ti no te parece un poco raro lo que hizo Diosdado? Porque ¿Te de alguna refieres forma, a eso de presentar a los integrantes de la... públicamente. Sí. Sí, eso lo está reseñando, eso lo está comentando la colega Sebastiana Barraez. Ajá. Lo recojo de Infobae y ella detalla lo que busca Diosdado, así lo titula, lo que busca Diosdado Cabello al exponer a 26 crueles funcionarios al mando del temido Branco Arteaga. Ujú. Parece que Diosdado Cabello los invitó y los mostró en su programa con Sí. el Mazo Dando, a sabiendas de que han sido los responsables de las torturas, Sí, de señor. todas las cosas de las que se siguen denunciando, porque por ahí vi unas cifras de lo que ha ocurrido, sobre todo a propósito de estos 10 años que tiene Nicolás Maduro gobernando Venezuela. Han hecho recuentos Claro. de cómo desde la inflación hasta los maltratos, hasta todas estas denuncias de violaciones de derechos humanos que, como bien sabemos, no prescriben. ¿Qué pasó? ¿Por qué los mostró? Bueno, Sebastián Barraez lo explica en este trabajo, de por qué razón Diosdado Cabello presentó, los mostró, y eso, según ella, no fue de manera inocente. Buscó exponerlos ante la opinión pública a sabiendo de que serían reconocidos por sus víctimas. Es extraño. Bueno, Es porque raro. según Sebastián Barraez, dice que lo hace en el momento en el que se tambalea la dirección del servicio de contrainteligencia. De contrainteligencia militar. Contrainteligencia militar. Entonces me imagino que serán estas pugnas de poder que se debaten en este momento en el que se destapan tantas tramas de corrupción. Claro, que los chavistas se han movido como peso pluma para que no sigan sacando hechos de corrupción del insepulto, mujer. Ah, están tratando de de frenarlos. Sí, están tratando de taparlo. Pero Para mantener su imagen impoluta. sí, y hay algunas amenazas a los que han logrado sacar esos trabajos y hacerlos Vox Populi. Que los comentábamos la semana pasada. Sí, Que por cierto, Mingo, a propósito de la detención de los 2 funcionarios de la alcaldía de Baruta, hubo un comunicado muy escueto del alcalde Darwin González, quien asegura que próximamente ofrecerá una rueda de prensa para fijar posición, para que la alcaldía fije posición. él dijo que tenía un problema de salud, que está Que enfermo. había tenido un problema de salud, que estaba sometido a una operación, que había sido y agradecía, yo ayer me leía el comunicado, agradecía la preocupación de los baruteños y de toda la gente por su estado de salud. Pero no dijo más. Hay que estar atentos a esta rueda de prensa en la que dice fijará posición en cuanto a estos funcionarios detenidos involucrados en esta trama de corrupción y en estos edificios que han construido en las Mercedes, Que están paralizados. que están paralizados. Pero me pregunto de nuevo, cómo un alcalde No sabe nada en relación con estos edificios que estaban construyendo, que de la noche a la mañana, y de casas que están derrumbando también, que Sí. vemos cómo las derrumbaron bueno, ahí quedaron. No sabemos si de pronto ahí van a seguir las edificaciones. Hay unos cuantos obreros y trabajadores de esas obras que están bastante molestos porque no les han pagado. Bueno, pero es que eso lo denunciaron, dijeron que una vez que se produjo esta detención, ellos quedaron como en el limbo. ¿Qué habrá pasado? No le he hecho seguimiento, pero ellos quedaron en el limbo.
Tenemos también información que firmaron un acuerdo Irán y PDVSA, Telesea. Sí, ellos estaban aquí. Sí, los iraníes y firmaron nuevos acuerdos en cuanto a energía. Firmaron varios memorandos de entendimiento sobre la ampliación de la cooperación en los ámbitos del petróleo, el gas y la petroquímica. Los acuerdos son los primeros firmados con la nación persa tras la renuncia de Tarek El Aissami. Eso todo se hizo en presencia de Delcy Rodríguez y por supuesto estaba allí Pedro Rafael Tellechea. Y hay reunión el martes que viene en la Colombia, de Maduro, en Bogotá. Pero claro, ayer se filtró. Es que se había dicho que iba Maduro. Yo no sé quién dijo eso. No, la semana pasada. Esa noticia la dimos nosotros el lunes pasado. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Maybor Petit? Claro, y además dijimos que se suponía que en esta reunión no iban a asistir ni los representantes del oficialismo ni de la oposición. Y si asistían, iban a estar como oyentes. Exacto. Así, tomando apuntes. Sin embargo, ayer, Mingo, se filtró que Maduro y Leiva, el canciller colombiano, sostuvieron una reunión preparatoria de la que no se supo mayores detalles, previa a esta conferencia que va a haber sobre Venezuela el próximo 25 de abril. No insisten en que no van a, es como para ver si se retoma lo del diálogo en lo que se dejó como negociación de la última que hubo en México y que está estancada desde noviembre del año pasado. Sin embargo, por ahí leía que hay algunos analistas que consideran que este nuevo diálogo, que es un poco lo que tú has venido diciendo, Petro encabezando todo este acercamiento para tratar de que se logre Biden. Sí, que se logre finalmente el reconocimiento internacional a la gestión de Nicolás Maduro. Claro. Sí. Sí, y por otra parte también ha habido informaciones que tienen que ver con ¿cómo es que se llaman ellos? Los que están organizando las primarias. La Comisión Nacional de Primarias. La Comisión Nacional de Primarias, ¿no? ¿Qué tienes tú por allí? Que por cierto, Adriana Vigilanza me mandó un comunicado de venezolanos que están fuera, lo dirigen a ellos, pues, ¿no? Y también a la opinión pública en general. ¿Te acuerdas cuando decíamos que no va a haber ese voto de los venezolanos que están afuera? Pero un saludo a Adriana Vigilanza, y aquí nos manda un borrador de este comunicado. Ella copió a varios venezolanos, etcétera, nos copió a nosotros. Aceptamos que las primarias son una oportunidad de renovar el liderazgo que actúa dentro de Venezuela, pero vamos a primarias. Entonces habla de las condiciones, sin CNE del régimen. Entonces es bien interesante. Aquí tengo el comunicado completo, te lo voy a pasar. Pásamelo. Porque sí hubo información sobre las primarias. Incluso monitoreamos, publicó las declaraciones que dio Teresa Albánez, quien instó a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria a ser equilibrados. También recogen la información de Perkins Rocha, nuestro amigo Perkins Rocha, quien aseguraba que el 24 de abril es la fecha tope para definir cómo votaremos en la primaria. Claro. Eso hay que definirlo ya. Déjame tratar de resumirte algunas cosas que son bien importantes acá. En las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en el 2018, los partidos que se proclaman opositores al régimen de Nicolás Maduro se negaron a participar porque consideraron que no hay condiciones justas para una contienda electoral en la República Bolivariana de Venezuela, aunque los acuerdos de la Asamblea Nacional de 2017-2019 han sido eliminados. La misma ausencia de condiciones para una contienda electoral auténtica y justa persistía en el 2020, por lo que la elección de un nuevo ente legislativo el 6 de diciembre de ese año no fue auténtica, de forma tal que la Asamblea Nacional producto de esta elección no es legítima, no representa al pueblo venezolano. Tal proceso contó con una participación de 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias del año 2015 ganadas por la oposición, como fórmula adicional para garantizarse el control de ese supuesto parlamento. El CNE ilegítimo, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, aumentó inconstitucionalmente, esto tienen que recordarlo todos, violando el artículo 186 de la Constitución, el número de escaños en el Parlamento de 167 a 277. Lo recuerdo. 66% más en esta fraudulenta elección. Entonces, es todo como inconstitucional, como irracional participar en unas elecciones. Una coalición de 27 partidos opositores rechazaron los resultados
Aquí está el acuerdo. Y de esa supuesta nueva Asamblea Nacional devino a su vez el nombramiento el 4 de mayo de 2021 de Alexis Corredor Pérez, Tania D'Amelio, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla, Roberto Picón como rectores del Consejo Nacional Electoral. Y en esa parte segundo del acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional electa en el 2015, el día 9 de diciembre del 2020 se rechazó a las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre del 2020. Aquí está todo. Entonces, la pregunta que uno se hace a partir de esto, pues una comisión de primarias de la oposición mucho menos puede someterse a las reglas que le imponga este referido Consejo Nacional Electoral, que es ilegítimo, ni solicitarle ninguna clase de acompañamiento técnico, como desafortunadamente ya ha hecho unas elecciones auténticas, justas, libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos, y la reinstitucionalización del país no puede ser controladas por un ente que fue designado por el propio régimen que se quiere desplazar del poder. Y así no nos da mucho tiempo, no sé, tenemos mucho tiempo. Sería bueno saber dónde lo irán a colgar, en qué plataforma. Mira, aquí está. De repente en la cuenta de la doctora Adriana Vigilanza. No sé qué tanto, es que no quiero dar los detalles de Adriana. Claro. Pero la podemos llamar. Bueno, pero tal vez también podemos ponerlo incluso, en tu claro, Instagram. Aquí está, dentro de los... Lo puedo poner, claro, aquí está Aura Acevedo, Adriana Vigilanza, José Antonio Colina, está Rafael Uribarre, está... ¿sabes a quién yo he entrevistado? A Guillermo Salas, de Data. Ajá, Guillermo Salas de Data, claro. También está firmando acá. SOS Venezuela Internacional, Carmen Cecilia Pérez, Pedro Freites Romero. En fin, bueno, vamos a buscar la manera de ponerlo en tus redes sociales, Mingo, para que quienes quieran consultarlo. Con la mejor intención, señores de la comisión de primaria. No estamos aquí echándole paja a nadie. Mira que, por cierto, estamos compartiendo un comunicado que está circulando ya internacionalmente y tiene que ver con esas elecciones primarias y las mismas elecciones. Pues, mira, no hemos hablado aquí de todo lo insólito que es la parte jurídica de Venezuela. Sí. La parte jurídica. O sea, sí. Aquí ella misma, creo que Adriana, yo me quedé anoche leyendo todo esto, le hacen un exhorto al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para que haya un... Entonces imagínate el rollo donde estamos por todo lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a esperar entonces, vamos a colgar esto, vamos a tratar de colgarlo en tus redes sociales. Y por todos los medios. Sí, claro, se acabó la visita, me quedaron algunas cosas, hay información, el embajador de Francia, Romain Nadal, va a ser trasladado de Caracas a la Embajada de Francia en Argentina, sí señor. En Miami juramentaron al comando de campaña de Guaidó para defender el voto de la diáspora. Y hay un trabajo que recomiendo, que publica El Pitazo, sobre la deuda multimillonaria que mantiene Corpoelec con las grandes empresas del sector eléctrico y entidades financieras internacionales. Esta información la confirmaron Miguel Lara y José Aguilar, que son expertos en la materia eléctrica, y la deuda que sostiene Corpoelec, Minco, es de $4.000 millones. Ellos decían, ya no da tiempo de hacer un resumen, pero este era el proyecto de recuperación del sistema eléctrico venezolano. Bueno, $4.000 millones que se deben de Corpoelec a estas empresas extranjeras. Se acabó la visita, señor José Domingo. Bueno, mujer, el profesor economista, gran amigo Ronald Balsa va a estar con nosotros en la próxima parte. Vamos a apurarnos. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo. Produzca tiene una promoción bien buena. Vamos a verla de inmediato porque yo quiero que la aprovechen. Son precios especiales al mayor para el EPP, el equipo de protección personal para jornadas de fumigación y fertilización. Mire, precios que van desde $2,99, por ejemplo, unas monogafas. Y por allí, por supuesto, las mascarillas, los guantes, las bragas y todo. Ahí está todo. Ahí tienen. Eso es un video que lo pueden ver para que usted proteja a todos los trabajadores de los pies a la cabeza con Produzca. Venezuela es territorio Produzca. Usted puede visitar en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país, Valencia, Maracay, Maracaibo, Barcelona, pero el catálogo www.produzca.com y en su Instagram @produzca.ve. Seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El sábado
visitamos a nuestros amigos del Salón de Belleza Charena y estaba full y muchas gracias a las amigas que han ido de parte nuestra allá a que las pongan aún más bonitas, porque esa es la intención y eso es lo que usted logra cuando viene al Salón de Belleza Charena a partir de mañana, porque ellos están de martes a sábado. Haga su cita, yo le voy a dar el número telefónico 04, yo prefiero que llame 0414-222-6577. El Salón de Belleza Charena está en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el local 3, en la planta alta, no tiene pérdida. Y ahí está Teresa, que es una dama y es una mujer tan conocedora de su oficio y lo hace con tanta alegría y con tanto profesionalismo al mismo tiempo, que la gente que va por primera vez regresa. Y eso es un valor agregado que tiene el Salón de Belleza Charena y el equipo de profesionales, peluqueras y manicuristas, que son todas una maravilla. Usted va a lograr el look de la mujer bonita, va a quedar de alfombra roja cuando venga al Salón de Belleza Charena con todo cariño. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. El profesor Ronald Balsa está con nosotros. Profe, un gran abrazo, salud para todo el equipo, para toda su familia, para usted, para toda su familia de parte de nuestro equipo de producción y de Radio Caracas. Un gran abrazo, profe. Teníamos tiempo que no conversábamos. ¿Cómo está? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes. Claro que sí, profe. Nosotros habíamos incluido en nuestras redes un pequeño detalle, pues, para conversar, porque hemos tenido invitados que han tocado estos temas recientemente. Esta brecha tan grande entre lo sustraído, lo estábamos mencionando, Erika estaba hablando de la parte eléctrica ahorita, de lo sustraído a la cosa pública, es decir, la corrupción abismal y los contrastes que hay en cuanto a esas cifras gigantescas de corrupción y las penurias, las miserias que está pasando el pueblo venezolano. Resulta que hay un país en donde no hay contraloría, profe, y yo veo que ustedes, los economistas, han venido alertando del secretismo con que se ha operado desde hace tanto tiempo el mismo Banco Central de Venezuela, las cifras para ustedes hacer análisis. ¿Cómo nosotros entender? Yo quisiera que usted nos diera una clase, profe, para entender, como si todos fuéramos alumnos de usted en estos momentos, para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que puede ocurrir en un futuro con la economía venezolana. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, además, para hablar de ese tema que para mí es tan importante, ¿no? Muchas veces se llama a un economista, y no digo solo para conversar, como en este caso estamos haciendo nosotros, sino para tomar decisiones en caso de empresa o quienes aspiran a ser gobierno, sin tener en cuenta que lo primero con lo que hay que contar es con información confiable y detallada y oportuna para poder tener una opinión bien formada. Si no hubiera sido por la ENCOVI, por ejemplo, nosotros no tendríamos prácticamente ninguna información sobre lo que ha ocurrido en Venezuela con el mercado de trabajo o con la educación o con la salud, más allá de los temas de pobreza, que siempre son los que llaman la atención, por lo menos desde el año 2018, que fue la última vez que hay información disponible en la página del INE. Así que pasamos por todo el episodio del COVID sin tener información sobre qué hizo el gobierno con la atención de la salud y cuáles fueron las consecuencias para eso, de eso. Porque no solamente es el COVID lo que debía preocuparnos. Ahí, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano es algo que está disponible en distintas partes del mundo. Es una de las principales causas de mortalidad entre mujeres por cáncer de cuello uterino, y en Venezuela pues no es
libre acceso para todos en los programas de vacunación que se puedan tener. Entonces, no tener información que el INE proveía nos deja en una situación de extrema vulnerabilidad. En el caso de las cuentas nacionales, a veces se le pregunta a uno si Venezuela se arregló, o si qué es lo que hay que hacer para reactivar la economía. Y lo primero que hay que tener es información detallada sobre los sectores y cada uno de los sectores de actividad económica en el país, y no solamente sobre el producto. Es saber, por ejemplo, si hay inversión, si hay deudas, si esas deudas no se tienen con el sistema bancario venezolano porque está encogido, si se tienen porque se pidió prestado a otros dentro del mismo sistema en Venezuela por el autoahorro que pueda haber, o si se pidieron en el exterior, o si se están usando ahorros del exterior. Es decir, hay una cantidad de preguntas que son muy relevantes. Si, por ejemplo, esa producción que se hace en las empresas que subsisten en Venezuela se consume internamente por completo o se exporta una parte, pues poco lo sabemos. En el caso del presupuesto nacional, la situación es todavía más grave, porque tal como dices, no hay contraloría. Y podríamos preguntarnos desde cuándo sabemos cosas importantes en nuestro país. PDVSA dejó de publicar en el año 2016 todos sus informes, que son incluso llamados informes para inversionistas, es decir, para los posibles socios en el resto del mundo, que deberían saber cuál es el estado de PDVSA. Pues eso no lo sabe nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela. Y cuando hemos leído que se perdieron 21 millardos de dólares, pues que esos 21 millardos de dólares no fueron cobrados, que ese fue el 84% de los ingresos de PDVSA desde el año 2020, pues podemos preguntarnos pues, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta de eso hasta que lleguemos a febrero del año 2023? Y nadie se da cuenta porque la información no está disponible. Por ejemplo, un periodista como tú podría meterse en la página de PDVSA, bajarlo y decir, oye, aquí hay algo raro, déjame llamar al ministro, déjame llamar al viceministro, déjame preguntar qué es lo que está pasando. Aquí no se puede hacer eso, porque la información no está a mano. Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, por el presupuesto nacional, o sea, no es solamente en el momento en el que hay que hacer un aumento de salario que el gobierno dice que no tiene dinero. Eso es completamente inaceptable, ¿verdad? El gobierno tiene que poder decir, mira, yo estoy haciendo estos gastos, yo tengo estos ingresos, yo acabo de cobrar el impuesto sobre la renta, yo cobro el IVA todos los meses, cobro el impuesto a las transacciones financieras, y bueno, estoy atendiendo a los hospitales con esto, estoy atendiendo a las escuelas con esto, estoy atendiendo a los hospitales, a las cárceles con esto, y por eso, pues, para poder atender una nómina de tantos millones de trabajadores, pues lo que puedo hacer es esto. Claro. No es decir solamente, aquí no hay plata, entonces no te puedo aumentar el salario desde hace más de un año y bueno, no me vengas a pedir porque no es real. O sea, eso no puede ser aceptable en una democracia y en una situación de uso compartido de los recursos públicos. Claro, pero ocurre algo grave. Nosotros conversábamos recientemente con Isabel Pereira y ella ayer nos mandó un artículo que es el más reciente, que publicó. Ella cuando estuvo con nosotros acá hablaba del exceso de Estado y de la militarización y en este artículo le hace un llamado a Vladimir Padrino López, que prácticamente en sus recientes declaraciones dijo que aquí no hay opciones, pues que aquí nadie piense en que va a haber alternancia y que va a haber otra forma de pensar, que aquí ellos son los que se van a quedar aquí con el poder y punto, pues, ¿no? Y entonces, pero Isabel introduce aquí en su artículo una serie de preguntas que son oportunas para esta conversación que estamos teniendo con el profesor Ronald Balsa. ¿Cómo percibe la realidad del país este comandante que invoca un sistema único para el país sin posibilidad de cambio alguno? ¿Cuál es su percepción de los fenómenos concretos que están ocurriendo permanentemente? ¿Cómo se explica el fracaso económico del país con una economía que se ha reducido a la quinta parte de lo que era en tiempos prerevolucionarios? ¿Cómo conceptualiza la rebelión ciudadana de maestros, médicos, enfermeras, empleados públicos que sobreviven con el salario más bajo del mundo, solo cercano al de Haití, aunque superado por este? ¿Cómo se explica a sí mismo que el 25% de los venezolanos huyan del país en una experiencia sin precedentes, porque siempre fuimos un país de acogida de seres que venían escapando de las guerras y de la pobreza? Entonces le pregunta a Vladimir Padrino, ¿por qué escapan los venezolanos? ¿De qué huyen?
¿Qué buscan en lugares distintos? Y entonces la situación económica, estamos hablando de un país de pobreza de 80%, profesor. Sí. Oye, es que esa es una de las situaciones terribles de los momentos que vivimos, porque todas esas preguntas son preguntas personales que cada uno debería hacerse, o sea, cuando está en situación de poder. Primero, que no tiene ningún sentido decir que nada va a cambiar nunca, porque todo cambia todo el tiempo y ninguno de nosotros es eterno y a la vista está, ¿no? O sea, no todo el mundo dura todo el tiempo. Lo segundo es que quien tiene el poder para decidir puede adelantar incluso la muerte de personas que dependen de una atención que no llega. O sea, yo hace poco tuve que ir al hospital universitario para los temas de la pensión de sobreviviente de mi mamá, que sobrevivió a mi papá, y el estado del hospital universitario es algo pavoroso. O sea, está en el medio de la Universidad Central de Venezuela. Supuestamente se está arreglando y se está embelleciendo las paredes para afuera, pero el hospital universitario, que es donde deben estudiar deben estar los estudiantes de medicina, deben estar los médicos que van a tratar, y están los pacientes, que son personas extremadamente vulnerables. Es un lugar que solamente se puede limpiar echando cloro al piso. O sea, no, las paredes son un desastre, o sea, las sillas son incómodas, el personal no puede atender. Hay focos que pueden ser contaminantes para más de uno en un hospital que es universitario. Entonces, quien tiene el poder de ver esos problemas y los ignora, termina generando un daño masivo a personas tan vulnerables que no tienen cómo defenderse, o cómo decir, bueno, pero ¿cómo es que nada va a cambiar si yo me estoy muriendo en estas condiciones? O sea, yo pienso que quien tiene un poder tan grande como quien dice que nada va a cambiar, pues debería preguntarse qué tan satisfecho está con lo que está consiguiendo con ese poder. Y si está satisfecho con los niveles de desgracia que viven tantos venezolanos, pues es una tragedia no solamente para todos esos venezolanos, sino también para quien piensa así. Porque cuántos niños, cuántos viejos, cuántos enfermos podrían tener una mejor vida de la que están teniendo si los recursos se manejan de otro modo. O sea, quien tiene el poder y dice que nada va a cambiar y se entera de que se perdieron 21 millardos de dólares en 3 años, pues debería preguntarse de qué sirve ese poder y si de verdad nada debería cambiar. Y cuando digo cambiar, no me refiero únicamente al cambio de personas que están a cargo de. Porque cuando me pregunto cuál es la preocupación que en general tenemos todos por el tema por el que me invita, que es la presentación del presupuesto, la presentación de las cifras, la discusión sobre esa base, yo no veo que todo el mundo tenga el interés que tú tienes en preguntarme eso. O sea, yo veo que se habla de las discusiones en México o en Colombia, y se habla de las próximas elecciones. Pero bueno, si alguien gana las elecciones distinto a quien está, porque para eso se hacen las elecciones, para ver si gana otro, ¿no? ¿Cómo va a gobernar si no tiene información? O sea, ¿cómo van a ser los primeros 100 días cuando hay que empezar por enterarse dónde estaba el presupuesto? O sea, ¿a quién van a llamar? Van a llamar a un economista para decirle, mira, léete estos bojotes de tomos y dime qué hacer con todo esto, que ahora sí lo tengo, cuando me quedan 100 días para ver si ese gobierno sirve o no sirve para nada. O sea, verdaderamente no solo me preocupa a mí que quienes están en la posición de cambiar las cosas se encuentren tan satisfechos con lo que están haciendo, sino que quienes quieren cambiarlas no le den tanta importancia a enterarse de los detalles. Sí. Incluso ahora viene una negociación salarial y los sindicatos pueden estar pendientes por el nivel del salario, expresado en dólares, que por el contexto completo en el que ese salario se va a fijar, que es lo que puede terminar dinamitándolo en unas pocas semanas. Sí. El profesor Ronald Balsa está con nosotros, amigos. Se siente su preocupación y qué bueno que hoy estamos abriendo la semana con él. No sé si esta gente que malgobierna pensará que nuestras principales universidades mienten, que engañan a la población pintándole una realidad falsa cuando sacan estas cifras que son verdaderamente desgarradoras, producto de la misma realidad. Hay muchas inquietudes, hay muchas reflexiones para el profesor Ronald Balsa, pero tiene que ser en la próxima parte, porque tenemos un breve intervalo. Vamos a máster, un minutico y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana, por todos los medios, con Mingo.
Bueno, vamos a hablar de Distasi Motors. Distasi Motors tiene para ustedes las camionetas JMC, que son mucho más económicas en el rango que usted está buscando una camioneta. Fíjese, por ejemplo, esta camioneta JMC Vigus, que es una pick-up resistente y versátil, con un potente motor a gasolina y tracción en las 4 ruedas. Usted va a conquistar cualquier terreno y cualquier carga. Todo lo que necesite está en esta camioneta. Porque Distasi Motors, que ha sido toda la vida concesionario y taller Honda de Venezuela, es ahora taller autorizado JMC. Por eso yo quiero que usted se acerque a ellos y converse cómo puede comprar, cómo puede pagar, cómo puede hacer negocio con ellos. Y por eso incluso yo le doy siempre un número telefónico, porque además del Instagram, donde usted puede hacer cualquier pregunta sobre este tipo de vehículos, también puede hablarlo. 0212-285-7779 de Distasi Motors. Catherine, no sé si podemos mostrar de nuevo las tortas de mazapán de la pastelería del Corso, porque es que viene mayo. Mayo es un mes muy tradicional. Está el Día de la Madre, ¿verdad? En el mes de mayo, que es el segundo domingo de mayo, pero es que además es un mes tradicional de primeras comuniones. Es un mes, no sé por qué, de bautizos. Pero también hay muchos bautizos que se celebran en el mes de mayo. Y esa torta de mazapán, que es una locura, que es una ricura, que es una delicia, tiene que ser de la pastelería del Corso. El mazapán, bueno, eso es almendras, azúcar y huevos. Esos son los 3 grandes ingredientes del mazapán. Pero el secreto de nuestros maestros pasteleros, que se lucen con cada torta de mazapán, lo tienen solamente ellos, pues, ¿no? Converse con ellos si la va a mandar a hacer. 945-8497. Además, si hay algún cumpleaños en estos días, aproveche y también mande a hacer esa torta, que puede ser de 1 kilo, de 1,5 kilos, de 2 kilos, de 3 kilos. Usted decide. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. ¿Cómo hace el profesor Ronald Balsa con sus alumnos? ¿Cómo puede darle clases de economía? ¿De qué forma los instruye? ¿De qué forma los prepara? El profesor Ronald Balsa está aquí con nosotros y Erika también tiene inquietudes de nuestro auditorio, profe. Y recojo la inquietud del señor Nelson Peña, quien le pregunta, ¿es cierto que países de Petrocaribe deben 60 mil millones de dólares a Venezuela? Y si es así, ¿existe la figura de embargo en ámbito internacional? Claro, es la recuperación de lo extraído. Eso es difícil, eso es complicado. Parte también de la inquietud que tienen otros oyentes. Y todo esto que se está incautando, se le va a dar un uso correcto, transparente y debido. Cuando los hospitales denuncian, se unen a lo que comentaba el profesor Balsa, que no solo el hospital universitario, sino que también todos los hospitales del interior del país se encuentran en la misma situación. No, y aquí me están recordando, mujer, que ayer se nos murió un colega muy querido. Sí, señor. Fue director incluso del Diario de Caracas, muy respetado. Ya tenía 80 años y bueno, ayudamos de alguna manera a todos. Por lo que estaba mencionando Ronald, en qué estado se encuentra, a dónde estaba el colega. En el Hospital Vargas. En el Hospital Vargas. ¿Y en cómo está el Hospital Vargas? Todos tuvimos que echarle una mano a la esposa. Entonces, wow, es muy duro, profe. Es muy duro. Sí, muy duro. Sobre la pregunta de Petrocaribe, yo no sé exactamente cuál es el monto de la deuda y qué tan recuperable es. Que me preocupa mucho que estos 21 millardos de dólares de los que se tiene noticia por una filtración interna de PDVSA y que dio origen a toda esta cacería anticorrupción, haya sido algo que ocurrió en solamente 3 años, ¿no? Y supuestamente no por un acuerdo como Petrocaribe, sino por una venta comercial, y una venta en la que los transportistas simplemente no pagaron
Los intermediarios no pagaron lo que se llevaron durante 3 años. Entonces, si uno comienza a sumar todas las deudas no cobradas, o todos los acuerdos hechos, porque yo no sé lo de Petrocaribe desde qué año puede estarse contando en este caso, pues uno le produce mucha preocupación la cantidad de dinero que se perdió, para que luego el gobierno nos diga que son las sanciones. O sea, Nicolás Maduro dijo en enero que aquí había entrado el 1% de lo que debía entrar desde el año 2015. Y yo no sé si ese 1% incluye lo que se facturó o no, porque entonces entró menos del 1%. Y no tengo cómo verificar las cifras que da Nicolás Maduro. Entonces, incluso si yo dijera que las cifras son recuperables y que se puede volver a ingresar esos millardos de dólares que están perdidos y no se sabe dónde, yo no podría asegurar que se van a gastar adecuadamente acá. Y cuando Domingo habla sobre lo que las universidades dicen, el problema es cuando las universidades no hablan a través de profesores que hacen investigaciones y hacen encuestas y hacen comentarios, sino cuando dejan de hablar de problemas que son sus temas. Porque, por ejemplo, yo veo los hospitales, yo vi el hospital universitario y está en el centro de Caracas, en el centro de una universidad. Es un lugar de formación. Pues puedo pensar que los hospitales del interior están en condiciones similares, porque yo no me imagino algo peor que el hospital universitario como yo lo vi. Yo me pregunto, ¿quién va a atender a Mingo? ¿Quién me va a atender a mí en unos 20 años? Cuando los que deberían estar estudiando deberían ser muchachos que estén con distintas generaciones de médicos, que pudieran de alguna manera ir aprendiendo, no solamente sobre la experiencia del médico, sino sobre nuevas tecnologías, de modo que los médicos más viejos aprendan las nuevas tecnologías y los más jóvenes aprendan sobre las experiencias de tratamiento de enfermedades de los más viejos, y haya una comunidad como la que hubo en Venezuela durante los años en los que mi papá era médico. ¿Por qué se dice que los médicos venezolanos son tan buenos y consiguen trabajo en cualquier parte del mundo? Porque en Venezuela había una comunidad de médicos. Es lo que pasa con los músicos. Uno va a ver un concierto y le sorprende la calidad del músico porque no puede distinguirla de una grabación de la Deutsche Grammophon, por ejemplo. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué pasa eso? Porque hay una comunidad. Cuando Domingo pregunta cómo hago yo para dar clases, bueno, pues nosotros tenemos los problemas a la vista y nosotros podemos hablar sobre los problemas. Y todavía hay una comunidad de economistas en Venezuela que es pequeña porque siempre fue pequeña. Pero en esa comunidad uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con las otras comunidades que se van rompiendo? Realmente yo no soy catastrofista en el sentido de pensar que Mingo y yo nos fregamos en 20 años, sino que las redes de conocimiento se extienden de modo que muchas veces no conocemos. Hay modos de compartir ideas que se han abaratado con el tiempo, pero efectivamente si no hay inversión en los hospitales, si los estudiantes de medicina no sienten que están en un lugar limpio, donde pueden hacer su tratamiento en condiciones respetuosas con el paciente, si no cuentan con enfermeros y enfermeras que estén bien remunerados, estén contentos de su trabajo, estén dispuestos a limpiar a los pacientes, a tomarle vida a los pacientes, a preocuparse si el paciente tiene unas convulsiones, a recoger lo que los pacientes dejan allí porque están enfermos, pues entonces los estudiantes de medicina no estudian medicina o no estudian acá. Y el problema es cómo se destruye una escuela de medicina o cómo se destruye la escuela de odontología, de la que dependemos tantas personas en este mundo. Todos los que estamos vivos dependemos de esa gente. Sí, se destruye todo el sistema educativo, profe, y al mismo tiempo estamos obviando una cifra que es aterradora. A mucha gente le pudiera sonar pequeña, pero estamos hablando de 10% de niños desnutridos, 10% de la población de niños desnutridos. Son niños que van a ser disminuidos en su talla, en su peso, en el intelecto, pues, ¿no? Comparativamente con los niños que sí han podido, y esa cifra va increciendo. No, y de los estudiantes que tampoco pueden asistir a clase porque se ven en la necesidad de acudir a trabajar para poder aportar y poder cubrir la canasta alimentaria de sus familias. Y hoy en día nos están diciendo, profe, que los jóvenes que se van es por el problema económico, que la principal causa y la razón sustantiva verdadera de lo que ocurre, de la estampida de jóvenes que se van, es por el problema económico. No sabemos cuántos de esos niños que
de lo que estamos hablando están vacunados o no, por ejemplo. Porque aquí había programas de vacunación escolar, o sea, yo llegué a verlo incluso con mis hijas, llegaban a los colegios, llegaban a las escuelas a vacunar a los niños porque había un control de salud de los niños. No sabemos de todos los niños de los que hemos hablado cuántos están sometidos a condiciones de violencia en su vecindad, en su vecindario, o sea dentro de sus casas, en los colegios, cómo la penetración de bandas delictivas que sabemos que han operado, por ejemplo, en la Cota 905 porque los disparos se escuchaban, pero cuántas bandas no existen en distintas partes del país. Y allí es donde uno dice, bueno, el presupuesto en seguridad nacional, el presupuesto militar, el presupuesto policial, se justifica cuando se ofrece seguridad a los más débiles. Igual que es necesario tener un sistema carcelario que impida pues su secuestro por parte de los planes. Es decir, es demasiado lo que se puede hacer teniendo el poder y teniendo los recursos, porque hay demasiados problemas gravísimos. A mí sí me preocupa que cuando me preguntan si Venezuela se arregló, yo sí pienso en ese 10% de niños desnutridos. Son problemas que esos niños van a tener que sus familias difícilmente van a poder resolver, porque están en condiciones de pobreza, si no hubieran estado desnutridos los niños, y los niños no van a poder valerse por sí mismos en las mismas condiciones que otros cuando sean mayores. Así que uno no puede pensar que porque hay una actividad comercial que parece recuperarse en un momento, que hay una relativa estabilidad cambiaria que algunos atribuyen a que se vendan reservas, y yo creo que no. Yo creo que son ahorros que van circulando y de pronto el gobierno emite más bolívares. Claro, ese es otro tema, pero es un tema tan de esta semana, ¿no? Que preguntarse lo que va a pasar en unos 10 años con esos niños que hoy tienen problemas para alimentarse, con esos estudiantes de medicina que no continúen la carrera, con esos viejos que estén metidos ahorita en un hospital porque tienen problemas hipertensivos y cuando salgan no pueden comprar la medicina, con todas las personas que tienen relaciones laborales potencialmente productivas pero no consiguen dónde insertarse para potenciarlas, pues estamos en condiciones que son muy difíciles y que lamentablemente, y es lo más preocupante de todo, no se resuelven porque se entiende que todo lo que se está haciendo es satisfactorio desde el punto de vista de quien tiene el poder. Y dice que nada va a cambiar, porque ya todo está bien. Y no, todo no está bien, todo no está bien. Hay muchas cosas que están muy mal. Y esto parece, lamentablemente, que va a continuar, profe. Por citar una cifra, recientemente nos visitó Orlando Zamora, que trabajó mucho tiempo en el Banco Central de Venezuela como analista de riesgo, pues, ¿no? Y nos hablaba que nunca vamos a saber realmente todo lo que sea de lo expoliado. Él habló de una cifra de 500.000 millones de dólares, pero sin contar las alcabalas y los peajes y toda la pirámide de corrupción que hay desde el cogollo de arriba hasta abajo. Y hay otro tema que lo quiero involucrar aquí, que tiene que ver con política, y es que en estos momentos mayoritariamente sentimos que el ciudadano venezolano no se siente representado políticamente. Entonces, por eso esta gente se siente tan cómoda pues en el poder, porque no nadie le inspira cierto temor. Entonces ellos están sobrados allí donde están, son los dueños del país, y esto parece que continúa y nos queda muy poco tiempo. Exacto. Nos están haciendo señas aquí, profe. Lo primero es que yo creo que eso que nunca vamos a saber cuánto se perdió, es verdad en términos del detalle, pero podemos saber cuánto ingresó o cuáles fueron los compromisos de deuda que se adquirieron y preguntarnos cuánto sabemos que se hizo. Lo que no se haya hecho con esos recursos, pues se perdió. Y se perdió puede ser porque alguien se lo robó, o puede ser porque se gastó mal, o puede ser porque se gastó varias veces. O sea, cuando uno se pregunta por obras como el teleférico de Mérida, por ejemplo, que varias veces se dijo que se iba a inaugurar y no se inauguraba, pero se pagaba, uno puede decir, bueno, ¿y hubo con qué? ¿Y qué fue lo que conseguimos aparte del endeudamiento, la desnutrición y todos los problemas de los que hemos hablado hasta ahora? Ahí hay un problema que es evidente. Lo otro sobre la representación y la fuerza, o sea, a veces pues yo creo que en los sistemas democráticos
los gobiernos no es que están sobrados o no, porque tengan o no tengan respaldo popular. O sea, un gobierno en una democracia debe rendir cuentas incluso si pierde el respaldo, y debe rendirlas porque hay división de poderes y se la piden entre varios. Ahí es donde está el punto de las democracias. Sí. Cuando alguien tiene el poder absoluto y puede imponérselo a los demás, el hecho de que haya representatividad política o no pasa a ser secundario. Y no solamente por parte del gobierno, sino de los opositores. Por eso yo creo que lo importante de la oposición es un discurso que sea coherente, porque incluso si no tiene el poder debe tener algo que decir, porque las cosas no son así para siempre. Sí. O sea, las cosas no siempre son iguales. Profe, se nos agotó el tiempo, de verdad, muchísimas gracias y ojalá nos permita consultarle de nuevo en breve. Qué bueno ha sido arrancar la semana con Ronald Balsa y conversar estos temas de tanto interés para nuestro auditorio. ¿Verdad, mujer? Teníamos tiempo que no hablábamos con Ronald. Un gran abrazo, profe. Cariños a la familia. Para mí es un gusto. Un gran a gusto. ustedes también. Saludos. Saludos. El economista, profesor Ronald Balsa, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces, con